Capítulo 1. Las reservas. Y el párroco era un sábado fresco y soleado en el pueblo de Chipping Darnley. Una de esas tardes de principios de otoño, en las que el aire huele ligeramente a manzanas y humo de chimenea, y los setos que rodean la vicaría gotean rocío a pesar del mediodía. En días así, el mundo parece demasiado tranquilo para que ocurra algo terrible. La fiesta anual de la iglesia estaba en pleno apogeo en el jardín de la residencia del reverendo Hargate. A las mesas crujían bajo bandejas de bollos, tartas de melaza y postres de dudosa procedencia. La artesanía local se exhibía junto a tarros de conservas, todos cuidadosamente etiquetados, en cursiva oblicua. Bajo una carpa blanca, junto a los rosales, la señorita Marple permanecía sentada con recato, con un par de guantes, color crema doblados, sobre el regazo y el rostro protegido por un sombrero azul pálido de ala modesta. Ella observaba en silencio, no la mermelada, no la rifa, sino a la gente la Ishera. Hargate, la formidable esposa del vicario, supervisaba el puesto de conservas con una sonrisa forzada que presagiaba victoria. «Se agotaron», declaró triunfante, sacándose la harina imaginaria de la blusa. Los 37 frascos se acabaron en menos de 25 minutos. «El miedo es un poderoso motivador», murmuró el coronel Farnsworth al pasar junto a la señorita Marple con un bollo seco en la mano. «Medio pueblo compraría veneno si lo embotellara y le pusiera una cinta». La señorita Marple rió suavemente. «Me pregunto, sin embargo, si es su mermelada o su mirada lo que me convence en la fiesta». Transcurrió con su ritmo habitual. El señor Bligh volvió a ganar el premio al mejor calabacín, aunque varios aldeanos lo miraron con recelo. El bordado de la última cena de la señora Denby, a pesar de su considerable labor, había despertado más sorpresas que elogios. Hubo un pequeño escándalo por un pastel que, según se rumoreaba, era comprado en una tienda. Pero, en general, la tarde transcurrió con una tranquilidad encantadora hasta las 16:07 horas. Un grito agudo y estrangulado interrumpió el murmullo de la conversación. Provenía de la parte trasera de la casa, concretamente de la cocina de la vicaría. El sonido no era teatral ni prolongado. No era el tipo de grito que uno lanza para presumir, sino el que se escapa cuando algo anda realmente mal. Varios asistentes se giraron sobresaltados. A algunos se les cayeron las tazas. La señorita Marple se levantó lentamente, con expresión indescifrable, y cruzó el césped para cuando llegó a la escalera trasera. Un pequeño grupo de aldeanos se había reunido alrededor de la puerta abierta de la despensa. De pie en el umbral, temblorosa y blanca como una vela de iglesia, estaba Bessie Craden, la criada de la vicaría. En su delantal estaba arrugado en sus manos. Ni siquiera estaba mirando. Solo uno de los frascos se cayó. Y luego la pared. Había un agujero. El propio vicario, el reverendo Hargate, llegó resoplando momentos después, con la cara redonda roja por el esfuerzo. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Bessie, ¿qué demonios has hecho?». Dentro de la despensa, el aire olía a clavo, azúcar y madera vieja. Varios tarros de mermelada se habían hecho añicos en el suelo de piedra, y su contenido se había acumulado, como hobbies de hechidus, y en el fondo de la pared, normalmente ocultos por un estante alto, varios tablones de madera se habían desprendido. La señorita Marple, acercándose silenciosamente a la puerta, inclinó la cabeza. Había una cavidad en el lodrilo, no más grande que una panera. Dentro, envuelto en hule y atado con cuerda, había lo que parecía ser un fajo de papeles. «Señor del cielo», murmuró el reverendo, acercándose. «¿Es eso una carta?», ofreció la señora Hargate, que había aparecido junto a su marido. «No», dijo una voz más severa. «Varias letras, diría yo». El inspector Graves había llegado, llamado por uno de los asistentes a la fiesta, con una bicicleta y un don para el drama. Se arrodilló ante la abertura
y retiró el paquete con las manos enguantadas. El Hull Cruji. Al desenvolverlo, dentro había páginas dobladas, amarillentas pero intactas, todas con la misma caligrafía pulcra. Levantó la hoja superior. Iniciado con INI, leyó en voz alta. Fechado hace casi 12 años. Se hizo un silencio colectivo. Eleanor Ainsley. ¿Susurró alguien? Fue como si el aire mismo cambiara a Eleanor Ainsley, la mujer que desapareció en el invierno de 1947, un día presente. Al siguiente, desaparecida sin dejar rastro. Los rumores habían circulado durante meses en una aventura, una crisis nerviosa, un plan de fuga que salió mal, pero nada se había confirmado. Ninguna nota, ningún avistamiento, ningún cuerpo. Solo silencio hasta ahora. No puede ser, dijo la señora Denby, pálida bajo su sombrero de plumas. Eso fue hace tanto tiempo. Why, allí nunca estuvo relacionada con esta casa. Le daba clases de piano a la sobrina del vicario, dijo la señorita Grimley. Una solterona, con una memoria. Venía todos los jueves antes de desaparecer. También usaba la entrada de la despensa. El inspector Graves se aclaró la garganta. Esto es ahora un asunto policial. Llevaré esto para que lo examinen. La despensa debe permanecer sellada. Pero solo son unas cartas viejas, protestó la señora Hargate. Los viejos secretos, dijo la señorita Marple con suavidad, tienden a causar nuevos problemas. Lo dijo con la más suave de las sonrisas. Pero sus ojos, brillantes, penetrantes y engañosamente amables, permanecieron fijos en el espacio de la pared Anja. Había notado 3 cosas: lo suelto del estante inferior, la extraña ausencia de polvo alrededor del hueco y el ligero olor, no a clavo ni azúcar, sino a moho, algo que no se había tocado en años. No habría olido tan reciente, y aunque los aldeanos murmuraban y especulaban y lentamente volvían a sus tés tibios y a sus dulces derretidos, la señorita Marple permaneció en silencio junto al arbusto de lila, observando cómo se cerraba la puerta de la despensa. Ahora había preguntas sobre por qué habían estado ocultas esas cartas, por qué habían salido a la luz ahora, y por qué Bessie, quien nunca se había salido de la raya en su vida, había sido quien las descubrió. Pero sobre todo, había un nombre que se había pronunciado en voz baja y olvidado con el tiempo: Eleanor Ainsley. La señorita Marple se metió los guantes bajo el brazo y se giró hacia el jardín. Tenía algunas cosas que pensar. Capítulo 2. Un pueblo susurra y recuerda. La mañana siguiente, la noticia se había extendido por Chipping Darnley como tinta derramada sobre lino en la panadería. La señora Dobbins repartió bollos de pasas con un susurro dramático, envueltos en hule, escondidos tras la mermelada. Nadie los vio venir. En la carnicería, el viejo señor Pennyfeather estaba tan distraído contando la historia que, por error, le dio 2 libras de salchichas a la joven Sally Pettigrew, quien solo pidió una chuleta. 12 años, murmuró. Desapareció sin pestañear, y ahora está en la despensa. Nadie pronunció el nombre de Eleanor Ainsley en voz muy alta. Ahora tenía un aire fantasmal, algo poco apropiado para una conversación de desayuno en la vicaría. El reverendo Hargate había pasado una noche inquieta bebiendo brandy y paseándose de un lado a otro. Le dijo a la señora Hargate que temía un escándalo, pero ella, con la severidad de un general antes de la batalla, declaró: mejor un escándalo viejo que uno nuevo. Debemos cooperar plenamente con las autoridades y ofrecerte a los periodistas cuando llegue. La señorita Marple, mientras tanto, había seguido con su rutina con discreta eficiencia. Tomó el té a las 7:30, alimentó a su canario y escribió 2 cartas. A las 10, caminaba hacia la plaza del pueblo, con su labor de punto metida en una bolsa de mimbre, y apenas arqueando la frente. No necesitaba hacer preguntas.
Todavía no. Otros hablarían, y ella escucharía. En un pueblo como Chipping Darnley, los secretos rara vez se guardaban por malicia. Estaban envueltos en silencio, atados al miedo y guardados como conservas, a salvo hasta que alguien los tocara. Anne encontró a la señorita Grimley fuera de la oficina de correos, mirando por encima de sus gafas un puesto de postales. Nunca pensé que volveríamos a oír su nombre, dijo la mujer sin preámbulos, como si la señorita Marple hubiera evocado a Eleanor con su sola presencia. ¿La recuerdas bien entonces?, preguntó la señorita Marple suavemente. ¿Cómo se recuerda? Una ola de frío, dijo la señorita Grimley. Repentino, inquietante. Desapareció antes de que lo entendiéramos. Era una chica peculiar, siempre con un cuaderno, siempre tarareando. Bonita, pero con un aire distraído. Y cerca de la familia del vicario, la adoraban. Sobre todo, la joven Harriet. Clases de piano todos los jueves. Creo que Eleanor le tenía cariño. Pero se fue tan rápido, sin despedirse. A la señorita Marple asintió pensativa. A veces, las despedidas son las palabras más difíciles. La señorita Grimley se suavizó. Había rumores, por supuesto, que se había ido con un hombre, o que había tenido una crisis nerviosa, o que algo había sucedido. Pero la policía dijo que no había pruebas de ninguna irregularidad. Sus padres se mudaron al año siguiente. La señorita Marple emitió un suave murmullo de compasión. ¡Qué soledad debió haber sido para todos los involucrados! El pueblo vio una nueva llegada. Un coche verde oscuro se detuvo frente a la vicaría, y de él salió una mujer de mediana edad, con un traje impecablemente planchado. Llevaba el pelo muy rizado, y los labios de un rojo intenso. Señorita Philippa Ainsley se presentó en la puerta de la vicaría. La hermana de Eleanor no tardó mucho en que su llegada se hiciera notar en toda la ciudad. En cuestión de una hora, la especulación se descontroló. ¿Por qué había venido? ¿Qué sabía? ¿Qué quería? La señorita Marple, desde su ventana, observaba la figura de Philippa moverse por el sendero del jardín. Había una rigidez en su postura, una determinación en su andar que sugería control. Una mujer acostumbrada a mantener la compostura. El reverendo la recibió con sorpresa y vacilación. Hablaron brevemente en el salón. Se ofreció té. Hicieron preguntas. Entonces Philippa hizo una petición a ver la despensa. El reverendo Argate dudó, pero cedió. Se quedó en la puerta, con las manos enguantadas cruzadas ante ella, mirando no al agujero en la pared sino al suelo, donde se había derramado la mermelada. ¿Me gustaría leer las cartas?, dijo suavemente. Eso lo decidirá el inspector. Graves, respondió amablemente el reverendo. Ella no dijo nada más, y se despidió poco después, rechazando el té y la conversación. La señorita Marple apareció en la puerta cuando Philippa llegó a su coche. Disculpe, dijo amablemente, pero no pude evitar notar el parecido. Usted y su hermana comparten la misma mirada pensativa. Philippa la miró. Eres la señorita Marple. Mi padre hablaba de ti. Decía que veías a través de la gente como si fueras un cristal. A la señorita Marple sonrió, sin negar ni aceptar el cumplido. Qué amable de su parte. Recuerdo a su padre, un hombre muy considerado. Sí, dijo Philippa con voz distante, y destrozada por la desaparición de mi hermana. Fue como si se apagara una luz en nuestra familia. Mi madre se culpó a sí misma. Yo solo tenía 19 años, y aún así, dijo la señorita Marple con suavidad, usted ha seguido adelante. Apartó la mirada. Una lo hace hasta que algo así lo vuelve a abrir todo. Él subió al coche, pero antes de cerrar la puerta, añadió, si esas cartas prueban algo, si alguien le hizo daño, quiero saberlo. Lo merece. La señorita Marple inclinó la cabeza. Todos lo hacemos. Esa noche, al anochecer sobre Chipping Darnley, el inspector Graves convocó una reunión en la vicaría.
Estaban presentes el reverendo y su esposa, la señorita Marple, Philippa Ainsley y Bessie, quien temblaba sentada en el borde de una silla en Graves, guardaba las cartas en una carpeta marrón y hablaba en tono grave. Fueron escritas de puño y letra. De Eleanor, sin duda. La última está fechada el 14 de diciembre de 1947, el último día que la vieron. La mayoría son inofensivas. Fragmentos de pensamiento, borradores de cartas que nunca se enviaron. Pero una hizo una pausa. Una está dirigida a un nombre que todos conocemos, el reverendo Hargate. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Nunca recibí una carta así, dijo el vicario. Atónito Graves abrió la carpeta y sacó una sola hoja. Leyó Anne al reverendo Hargate. Si recibes esto, algo podría haber salido. Malan, he confiado demasiado. Temo que alguien de tu casa sepa más de lo que admite no. Tú, claro. Pero creo que me he equivocado al confiar en Barry. Hubo silencio. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Bessie, querida, dijo. ¿Sabes a quién se refería Eleanor? A la criada palideció. No, señorita. Solo tenía 15 años por aquel entonces. Acababa de empezar a trabajar aquí. La expresión de Philippa era indescifrable. No habría confiado fácilmente, dijo. Estaba ansiosa. No hablaba mucho de sus amigos. El inspector Graves cerró la carpeta. Tenemos más preguntas que respuestas. Pero esta carta sugiere que temía a alguien de la casa. Alguien en quien había confiado. Si Bessie era la persona indicada o alguien más. Su voz se fue apagando a la señorita Marple. Say, puso de pie. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, dijo con dulzura. Esta no era una mujer que desapareció voluntariamente. Algo la asustó y el miedo, queridos míos, siempre deja rastro. A los demás guardaron silencio. Incluso el viento de afuera pareció acallarse. En el fondo, la señorita Marple sabía que el pueblo no permanecería inmóvil por mucho tiempo. Las cartas eran solo el comienzo. Había un secreto detrás de la pared de la despensa, pero todavía había otros sellados dentro de la gente de Chipping Darnley, y ella los encontraría. Capítulo 3. Ante con sombras. Olvidadasla, señorita Marple. Siempre decía que nada saca a la luz las verdades de un pueblo con más eficacia que una tetera de té bien hecha. Esa tarde, invitó a Philippa Ainsley a su casa de campo enmarcada por la hiedra, en Church Lane, con la sincera oferta de bollos, crema cuajada, y quizás una breve charla sobre el pasado. Philippa aceptó, aunque con la vacilación de quien entra en una habitación donde una vez lloró y juró no regresar nunca. Se sentaron uno frente al otro en una pequeña mesa, adornada con porcelana floral. Un jarrón de dalias amarillas se interponía entre ellos. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Me imagino que es difícil, empezó la señorita Marple, revolviendo el té con delicadeza, regresar a un lugar que nunca te ofreció. Un cierre. Philippa, cuya postura se había mantenido formal, dejó caer ligeramente los hombros. Cerrar es una palabra educada. Lo que teníamos era una herida que simplemente dejamos de tocar. La señorita Marple asintió suavemente. Aún así, permaneció. Recuerdo la despensa, dijo Philippa en voz baja. Mejor que la iglesia. El aroma a clavo y cáscara de limón. Eleanor decía que el mundo sería más sencillo si todos viviéramos en frascos etiquetados, conservados. Entendido. Un pensamiento poético, murmuró la señorita Marple. Más bien, una tonta, pero ella era así, dividida entre la poesía y la paranoia. Philippa dudó. No en el sentido médico, pero era sensible. Podía percibir las tensiones en los demás. Supongo que veía lo que la gente intentaba ocultar. Eso la ponía nerviosa. Escribió que temía a alguien de la vicaría. Alguien en quien una vez confió. La mirada de Philippa se agudizó. Les puso nombre. Solo la letra
Ve, dijo la señorita Marple. La suposición obvia es Bessie, pero las cosas obvias rara vez me interesan. Los dedos de Felipa se apretaron alrededor de su taza de té. No le habría temido a Bessie. Eran amables, pensé. Si acaso Eleanor la compadeció. Dijo que la chica era demasiado honesta para su propio bien. La señorita Marple la miró en silencio. Entonces quizá... Ve, no sea una persona en absoluto. Felipa parecía confundida. ¿Qué otra cosa podría ser? Una habitación. Un libro en una traición, dijo la señorita Marple con ojos brillantes. La gente suele olvidar cuántos significados pueden tener las letras cuando hay emociones de por medio. Felipa sonrió con cansancio. ¿Piensas como ella? Escucho, dijo la señorita Marple con sencillez. Los patrones han los silencios, y la forma en que la gente aparta la mirada ante ciertas palabras han. En ese momento, un golpe seco interrumpió el calor de la habitación. Era el inspector Graves. Disculpe, señorita Marple, dijo, entrando con el sombrero en la mano. Vengo de interrogar a Bessie otra vez. ¿Y? Jura que no sabe nada, respondió Graves, dejando su cartera junto a la silla. Pero... Le pregunté por los últimos días de Eleanor, y palideció cuando mencioné el 14 de diciembre. La señorita Marple le indicó que se sentara. Entonces, la visitaré yo misma. ¿Puedo preguntar por qué? Dijo Graves, sonriendo solo a medias. ¿Por qué? Dijo la señorita Marple, levantándose con una gracia que desmentía su edad. La gente habla de forma diferente cuando siente que no la están interrogando, sino que le están haciendo confidencias. La pequeña cabaña de Bessie, a las afueras del pueblo, estaba impecablemente limpia. El jardín, aunque modesto, estaba bien cuidado, con impecables hileras de lavanda y tomillo. Cuando llegó la señorita Marple, Bessie abrió la puerta con los ojos hinchados y un pañuelo bajo la manga. Señorita Marple, susurró. No sabía qué decirle al inspector. No sabía cómo decírselo. Entonces no te preocupes por decirlo, dijo la señorita Marple, amablemente. Hablemos mientras tomamos un té. No hay problema. Se sentaron juntas en la sala de estar. Las agujas de tejer de la señorita Marple se movían silenciosamente en su regazo mientras Bessie hablaba en voz baja, como quien desinfla un globo a intervalos cautelosos. Esa semana hizo frío, dijo. El más frío que recuerdo. La señorita Eleanor no era la misma. Siempre estaba mirando por la ventana, tomando notas y rompiéndolas. Una noche, la oí llorar en la despensa, en silencio, como si no quisiera que nadie la supiera. Fue la misma noche que desapareció. Bessie asintió. Dijo que no podía confiar en nadie, que habían descubierto algo. Me pidió que cerrara la despensa con llave antes de irme a casa. Pensé que estaba exagerando. Mencionó a alguien por su nombre. No, dijo Bessie, pero me dijo que me alejara del libro verde. La señorita Marple dejó de tejer. ¿El libro verde? Había un libro viejo en la despensa, donde la señora Hargate solía llevar el inventario, carnes, conservas, todo lo que entraba y salía de la despensa, pero nunca lo toqué. Ni siquiera sabía que seguía allí. A la señorita Marple entrecerró los ojos y desapareció después. Yo, no sé, cuando dijeron que la señorita Eleanor se había escapado, dejé de pensar en ello. Me culpé, ¿sabe? Fui el último que la vio. Me dio un tarro de membrillo y sonrió, pero sus ojos parecían... ¡Ay, señorita Marple! Parecían despedirse. Señorita Marple se levantó y tocó suavemente el brazo de la niña. No debe culparse. Si Eleanor le confió una advertencia, fue porque creía que la recordaría cuando llegara el momento. Al salir la señorita Marple, al fresco aire de la tarde, sus pensamientos se dirigieron a ese libro de contabilidad. Un viejo libro de inventario significaría poco para la mayoría, pero para alguien que oculta un secreto, podría significarlo
Todo en algo había asustado a Eleanor en esos últimos días, algo que encontró escrito, y si el libro hubiera desaparecido, quizá el responsable, no han capítulo 4. El libro de contabilidad que nunca existió. La mañana siguiente amaneció despejada pero fresca, ese típico día frío del invierno inglés que convertía los caminos del pueblo en cristal y hacía que incluso los petirrojos caminaran con cuidado. La señorita Marple, abrigada con un abrigo de tweed y guantes a juego, caminaba con paso rápido bajo la tenue luz del sol hacia la vicaría. Su expresión, tan serena como siempre, ocultaba un torbellino de pensamientos. Había hablado con Filipa, había hablado con Bessie, dos mujeres conectadas no solo por el tiempo y el espacio, sino también por su distancia de la verdad. Why, un libro de contabilidad desaparecido al llegar a la vicaría, la señorita Marple fue recibida por el ama de llaves, la señora Finch, una mujer delgada y delgada, con tendencia a escuchar a escondidas y afición por el esmalte color lavanda. Abrió los ojos de par en par al ver a la señorita Marple, aunque era difícil saber si por sorpresa o por sospecha. Señorita Marple, qué placer. Ha venido a ver al reverendo, ¿verdad? En realidad, vine a preguntar por la despensa. Sí, no es molestia, dijo la señorita Marple, ajustándose los guantes con deliberada naturalidad. Tengo entendido que no ha cambiado mucho en décadas. La señora Finch parpadeó. No, claro que no. Lo hemos conservado tal como lo dejó la señora Hargate. Un poco anticuado, pero el reverendo no es de los que modernizan. ¡Qué sabio!, dijo la señorita Marple. Con cariño, son las pequeñas cosas las que cimentan un hogar. ¿Quiere verla entonces? La señora Finch dudó. Nunca antes habíamos tenido visitas que preguntaran por esa parte de la casa. Lo agradecería mucho. La condujeron por el estrecho pasillo tras la cocina, donde las tablas del suelo crujían y el aire impregnaba un tenue aroma a romero seco y madera vieja. La despensa era una habitación larga y estrecha, con estantes a lo largo de una pared y una pequeña ventana al fondo. Estaba tenuemente iluminada. La luz invernal se reflejaba en frascos polvorientos y etiquetas escritas a mano. Nada parecía haber sido tocado, pero todo conservaba el silencio del recuerdo. A la señorita Marple se tomó su tiempo. Sus ojos recorrieron los estantes, las esquinas y, finalmente, el armario de madera en la esquina, casi al ras de la pared. Eso se usaba para guardar registros, ¿no?, preguntó con ligereza la señora Finch. Ladeó la cabeza. ¿Ese viejo armario? Sí, en aquellos tiempos. La señora Hargate era meticulosa. Tenía un libro de cuentas para todo, y había un libro de contabilidad verde entre ellos. La señora Finch frunció el ceño. ¿Verde? No me acuerdo bien. Sé que había varios marrones, negros, azules. Quizás verde, dices. La señorita Marple asintió lentamente. Puede que ya no esté allí. Claro, quizás se extravió hace años. Dijo la señora Finch, acercándose al armario. Nunca lo hemos vaciado del todo. Déjame echar un vistazo. Ana abrió la puerta chirriante. Dentro había varios cuadernos apilados descuidadamente, con los lomos agrietados por el tiempo. La señorita Marple los hojeó con cuidado, rozando con sus dedos enguantados las etiquetas descoloridas. Inventario de 1951. Notas de decapado de otoño o entregas de lino. Pero no hay libro verde. ¿Puedo preguntar? La señorita Marple en voz baja. ¿Alguien más ha preguntado sobre esto últimamente? La señora Finch negó con la cabeza. Nadie, ni siquiera el reverendo, nunca entra aquí. Dice que le recuerda demasiado a su madre. La señorita Marple sonrió cortésmente y se giró hacia la pared de la despensa. ¡Qué curioso!, murmuró. ¡Qué curioso! Fuera de la vicaría, se cruzó nuevamente con el inspector Graves, que observaba los setos circundantes con el ceño fruncido de un hombre que no sabe si confiar en el instinto o en la evidencia. Estaba a punto de ir a verte,
dijo. Recibí una carta esta mañana con matasellos de anoche. Sin fama, pero dice, y cito, mira detrás de lo que nunca se suponía que se abriera Anne. La señorita Marple arqueó las cejas. Un acertijo y uno mal disimulado. Además, me suena teatral, murmuró Graves Anne, pero me da curiosidad. Volvier, antigua habitación de Eleanor. Nada en lo mismo en el sótano. Pero sí encontré un pequeño bulto detrás del yeso. Cerca de la despensa, solo una línea tenue, como si algo estuviera cubierto, un compartimento oculto. Anne, no lo sé. Me gustaría saber tu opinión antes de que la policía destroce media. Vicaría. Los ojos de la señorita Marple brillaron con silenciosa emoción. Entonces, no debemos demorarnos. Tras una inspección minuciosa, la pared de la despensa tenía una estrecha grieta vertical debajo de uno de los estantes, de apenas unos centímetros de ancho, cuidadosamente pintada. El yeso estaba liso, pero ligeramente descolorido. El inspector Graves se hizo a un lado mientras la señorita Marple golpeaba suavemente la pared con el mango de su paraguas en hueco. Dijo ella suavemente, quitaron el estante y usaron un pequeño cincel para abrir el yeso. Detrás, cubierto de polvo y madera vieja, había una pequeña cavidad apenas lo suficientemente grande como para albergar un libro. En su interior había un libro de conte verde, envejecido y sellado con una cinta desgastada. Anne Graves lo tomó con cuidado y abrió la tapa. Las anotaciones estaban escritas a mano con la elegante caligrafía de Eleanor, pero no eran registros de comida, eran nombres, fechas y sumas, diezmos y donaciones, algunos tachados, otros subrayados, algunos con signos de interrogación. En la señorita Marple se inclinó. Esto no es un libro de cuentas, es un registro del dinero que pasa por la iglesia. Extraoficialmente, al parecer. Graves pasó las páginas. Varios nombres aquí son de aldeanos. Y mira, esta entrada es del 12 de diciembre, justo 2 días antes de que Eleanor desapareciera. Decían recibido de CNR 200 pounds, destinados a reparaciones del techo, pero nunca depositados. A los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. C.A.R., dijo pensativa. Podría ser Charles Redmayne. Estaba en el comité de la iglesia. Por aquel entonces, ¿no? Lo era, confirmó Graves, repentinamente sombrío. Y sigue en ello. La señorita Marple asintió. Tenemos que hablar con él, pero todavía no. Graves parecía desconcertado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Dijo, volviendo a colocar el estante con cuidado. Un hombre como el señor Redmayne será mucho más comunicativo cuando crea que nadie sospecha de él. Ella se giró hacia la puerta. Con expresión serena, pero sospecho, añadió en voz baja, que este libro de contabilidad asustó a más de uno. Y la pobre Eleanor pagó caro por escribirlo. En capítulo 5, un viejo amigo recuerda, era media tarde, cuando la señorita Marple regresó a su cabaña. La fría luz se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje y creaba delicados dibujos sobre la mesa de té. Estaba sentada, pensativa, con una tetera de Earl Grey en infusión a su lado y una galleta de mantequilla intacta en el plato. Sin embargo, su mente estaba de todo menos quieta. El libro de contabilidad verde había confirmado lo que ella sospechaba discretamente, que Eleanor Hargett había tropezado con algo inquietante, algo relacionado con las finanzas de la iglesia, y lo había documentado con su letra precisa y deliberada. Que estuviera oculto tras una pared falsa en la despensa no hizo más que acrecentar la intriga. Pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, alguien sintió la necesidad de actuar? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. No un golpe brusco como el del cartero, ni tímido como el de Bessie, sino un golpe firme y familiar. Deliberado y educado, abrió la puerta y encontró al reverendo Woolmer de pie en el escalón.
con el sombrero en la mano y la mirada cansada. «Buenos tardes, señorita Marple. Espero no molestarla. Para nada», dijo ella haciéndole pasar. «Acabo de hacer té y...» El reverendo se sentó agradecido, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Ann, supongo que habrás oído hablar del descubrimiento, el libro de contabilidad oculto». «Sí», respondió ella, sirviendo 2 tazas. «El inspector Graves lo mencionó Ann». El reverendo aceptó la copa pero no bebió. «Recuerdo que Eleanor escribía en ella. Siempre fue meticulosa, pero nunca supe que la había escondido. ¿Recuerdas por qué empezó a llevar un registro aparte? Dudó. Hubo rumores, quejas de que ciertas donaciones no llegaban a su destino. Creo que ella sospechaba, pero nunca lo dijo directamente». «¿Y mencionó a alguien en particular?» «No», dijo en voz baja, «solo que creía que algo no estaba limpio en los libros. Pensé que se refería a errores contables, no a malversación de fondos». La señorita Marple lo observó atentamente. Parecía genuinamente afligido, no por culpa, sino por tristeza. «Ella te quería», dijo con dulzura. «La quería», respondió con voz ligeramente temblorosa. «Sé que no era muy querida. Podía ser difícil, pero en el fondo tenía un corazón bondadoso y una mente aguda». La señorita Marple asintió. Lentamente. «¿Cree que su muerte fue natural?» Él la miró sobresaltado. «¿No crees que lo fue?» «Creo», dijo la señorita Marple con cautela, «que ciertas verdades desesperan a la gente, y la desesperación, sobre todo en un pueblo pequeño, rara vez deja de tener consecuencias». Ann se levantó y se dirigió al aparador, donde un pequeño cajón guardaba sus agujas de tejer. De debajo del hilo sacó un papel doblado y se lo entregó al reverendo. Ann era la nota anónima que había recibido el inspector Graves. Lo leyó, frunciendo el ceño. «¿Alguien sabía dónde estaba el libro de contabilidad?» «Sí», coincidió ella, «pero quizás lo más importante es que alguien sabía que nunca debía encontrarse». Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple se dirigió a la tienda del pueblo aparentemente a comprar galletas para el té, pero en realidad para observar. Eran poco más de las 4, y la multitud habitual de compradores vespertinos se reunió cerca de la caja, intercambiando noticias y chismes. En voz baja, «Siempre dije que Eleanor tenía secretos», murmuró la señora Bingley. «La esposa del tendero mantenía esa casa como una fortaleza. Escuché que una vez sorprendió a alguien intentando trepar por la ventana de la despensa», agregó el viejo señor Becket, el zapatero, mirando por encima de sus gafas. La señorita Marple se giró levemente. «Sí, ¿cuándo fue esto?» «Hace años», dijo. 6 o 7, por lo menos. Dio la alarma. Pero el chico escapó. Dijo que era un jovencito intentando causar problemas. Pero siempre me pareció extraño. Esa ventana apenas tiene espacio para un gato». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con un interés silencioso. «¿En efecto, se llevaron algo?» Becket negó con la cabeza. «Nada, pero después mandó a clavar la ventana». «Curioso», dijo la señorita Marple. «Muy curioso, de verdad. Esa noche regresó a la vicaría, no a la despensa esta vez, sino a la antigua habitación de invitados, donde Eleanor había dormido por última vez. La habitación era sencilla, ordenada y un poco fría. Una cruz descolorida colgaba sobre la cama, y un tocador permanecía intacto. Con el espejo cubierto por una fina capa de polvo, la señorita Marple se arrodilló junto a la mesa auxiliar y abrió con cuidado el cajón. En dentro había un pañuelo doblado, bordado con una E y una postal sin enviar y sin dirección. Mostraba una imagen de la iglesia de San Pedro de 1955 en el reverso. Con la precisa letra de Eleanor estaban las palabras «Sí, algo mi pasa». Mirada hacia el tejado y hacia el hombre del anillo de plata, la señorita Marple
Se puso de pie lentamente, mientras su mente trabajaba rápidamente el techo. Las 200 libras marcadas para reparaciones del techo, que nunca se depositaron, y el anillo de plata. Había visto uno solo una vez en el pueblo, en la mano de Charles Redmayne, una gruesa banda de plata, vieja y ligeramente deslustrada, QC USA no, en el dedo anular, sino en el índice en un. Elección curiosa salió de la habitación sin decir otra palabra. Con la postal doblada y segura, guardada en su bolso, las piezas ahora se movían. Silencio cement, tal como a ella le gustaba. Y ella supo, con la certeza de un jardinero que conoce las estaciones, que se avecinaba un enfrentamiento en capítulo 6. El hombre del anillo de plata esa mañana. La señorita Marple estaba sentada en su salón con una aguja de surcir en la mano, pero su mente no estaba en la suave lana de su viejo cardigan. Sus pensamientos, en cambio, giraban en torno a Charles Redmayne, el hombre que lucía el anillo de plata en el dedo índice. No era tanto porque lo llevaba, sino más bien por cómo lo llevaba, como si significara algo, como si perteneciera a una parte de él, distinta a la del alegre granjero que fingía ser la postal de Eleanor, ahora doblada y guardada entre las páginas de él. Tesoro de Roger había cambiado por completo el caso de la señorita Marple. Creía más en las personas que en las pistas, y el mensaje de Eleanor era claro. Alguien se había llevado algo que debía mantenerse a salvo, y probablemente le había costado la vida. La señorita Marple se levantó y buscó su abrigo. El aire se había vuelto penetrante con el aroma a hojas secas y fogatas lejanas, pero no le prestó atención. Había decidido visitar a Charles Redmayne, no como sospechoso, por supuesto, sino como vecino. Con una cesta de bollos de manzana, la granja Redmayne se encontraba en una suave pendiente más allá de la vicaría, un lugar modesto, pero ordenado, con escalones de piedra que conducían a una puerta pintada de rojo. Llamó suavemente. Pasó un momento antes de que apareciera Charles, con las mangas arremangadas hasta los codos, el cabello húmedo por el trabajo y una capa de harina en una mano. «Bueno, señorita Marple», dijo, genuinamente sorprendido. «Pase, hacía siglos que no la veía por aquí». «Tú tampoco, el mío», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Creí que ya era hora de arreglarlo». La condujo a la cocina, cálida y llena de aroma a canela y levadura. Una gran hogaza de pan se enfriaba sobre una rejilla, y una tetera silbaba alegremente. «Estaba preparando té», dijo. «Lo has hecho». En el momento justo, se sentaron junto a la ventana y, durante un rato, la señorita Marple lo dejó charlar sobre la cosecha de trigo, las reparaciones del granero y los resultados del cricket local. Pero finalmente, la conversación derivó hacia la iglesia e, inevitablemente, hacia Eleanor Hargett. «¡Qué asunto más triste!», dijo Charles, negando con la cabeza. «Nunca pensé que se iría así, en silencio. Quiero decir, esperaba que fuera un desastre». «¿La conocías bien entonces?» «Tan bien como cualquiera. Nos cruzábamos de vez en cuando. Siempre estaba husmeando. Ordenada, sí, pero curiosa. ¿Y alguna vez mencionó las reparaciones del techo?» «Dudó». Solo un suspiro de Masanamino directamente. La señorita Marple dio un sorbo a su té. «Qué extraño, ¿verdad? Ese dinero se asignó, pero nunca se recibió. Errores contables, probablemente. Pasa todo el tiempo, supongo», dijo con suavidad. Luego, como si se le hubiera ocurrido, «lleva un anillo precioso, señor Redmayne». Su mano se congeló por un segundo. «Esto es una reliquia familiar. Mi padre me precedió. Siempre me ha parecido curiosa la plata», reflexionó la señorita Marple en voz alta. «Se deslustra muy rápido si no se conserva bien, pero capta la luz maravillosamente». Lo miró y se rió nerviosamente. «Es más una costumbre que otra cosa ahora». La señorita Marple dejó pasar el momento. Eleanor dejó una postal.
«Sabe», dijo, «qué anticuado de su parte. Mencionó un techo, y un anillo de plata». El silencio cayó como un paño pesado. Anne Charles miró por la ventana con voz apagada. «¿Crees que le hice algo?» «Nunca». «Nada demasiado rápido», dijo la señorita Marple, con tono amable pero firme. «Pero creo que Eleanor temía a alguien, y me pregunto por qué esa postal nunca llegó a enviarse». Se levantó de golpe. «Creo que debería irse, señorita Marple. Ha sido encantador. Pero... claro», dijo ella, levantándose. «Gracias por el té». Al salir al sol del atardecer, no miró atrás. No hacía falta. El temblor en la mano de Charles Redmayne le había dicho suficiente. No culpa, al menos no de la evidente, sino miedo. ¿De qué? De la exposición, quizá, o del recuerdo. De vuelta en St. Mary Mead, el inspector Graves estaba sentado en su oficina, examinando de nuevo el libro de contabilidad de la iglesia. La tinta verde, las cifras pequeñas, las columnas perfectamente consistentes. Octubre del año pasado, a una sola entrada, le llamó la atención. Asignación para reparación de tejado a 200 libras. No había firma ni nombre del destinatario, solo una marca roja. Casi como una mancha. Se reclinó en su silla, frunciendo el ceño en cuando la señorita Marple llamó a su puerta poco después. Él estaba sumido en sus pensamientos. «Creo saber lo que Eleanor descubrió», dijo sin preámbulos. «Y creo que alguien más sabía que lo había descubierto en Graves». Miró hacia arriba, interesado. «Encontró discrepancias en los relatos, por supuesto», continuó la señorita Marple, «pero ese era solo el hilo conductor. El tapiz es más amplio». «¿Cómo es eso?» «No confiaba en el proceso oficial. Eso queda claro por dónde escondió el libro de contabilidad. Pero más que eso, nombró a la persona a la que temía. No directamente, pero lo suficiente para alguien que comprendía el pueblo». Graves asintió lentamente. «¿Charles Redmayne?» La señorita Marple asintió levemente. «Su nombre no figura en los libros, pero su presencia está por todas partes. Mire los recibos de las tejas entregadas por Redmayne e hijos en una partida pequeña. Pero curiosa, ¿verdad? Su familia ya no dirige ese negocio. Cerró hace 6 años». Graves parpadeó. «Entonces, ¿quién presentó esa factura?» Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Eso es lo que pretendo averiguar. Pero ahora estamos muy cerca, inspector. Eleanor intentaba proteger algo o a alguien, y creo que el hombre del anillo de plata nunca imaginó que la escucharían después de muerta». Esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse junto al fuego a tejer. Afuera, el viento soplaba por los callejones del pueblo. Sabía que tendría un sueño ligero. Había demasiadas piezas en el tablero, y cada una empezaba a encajar en su lugar. Aún no le había mostrado la postal a Graves. Eso llegaría pronto, cuando se necesitara la prueba final. Pero esa noche dejó que sus pensamientos se detuvieran en Eleanor. Una mujer incomprendida, tal vez no amada, pero valiente a su manera, tranquila. Y la señorita Marple supo, con la misma certeza que llegaba con el sol naciente, que antes de que terminara la semana, la verdad ya no se escondería tras muros, anillos de plata o libros de contabilidad olvidados. Se quedaría en la luz. Capítulo 7. En el silencio bajo las tablas del suelo, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea en el salón de la vicaría, con sus agujas de tejer tintineando rítmicamente mientras sus pensamientos se deshacían con mucha más rapidez que la lana azul pálido en su regazo. El pueblo de Little Wenden se había convertido en una tormenta silenciosa, como si la tierra misma resentiera la intrusión de «Love you», y en ese silencio, la señorita Marple escuchaba no lo que se decía, sino lo que no se decía. Esa misma mañana, el agente Green había pasado a contarnos los pocos avances. «No hay señales de entrada forzada»,
se quejó. Tampoco, hey, un motivo real. Es desconcertante. El joven George insiste en que estuvo dormido todo el tiempo, y la señora Trent jura haber visto a alguien huyendo por el seto. Pero, bueno, no es precisamente conocida por su buena vista al anochecer. La señorita Marple asintió suavemente. A veces me doy cuenta de que la gente ve precisamente lo que quiere ver a gente. Él parpadeó ante eso, sin saber si sentirse alentado o regañado, levemente ahora, mientras el fuego crepitaba suavemente a su lado. La señorita Marple reflexionó sobre la última persona con la que había hablado esa mañana, a la señora Ritchie. La expresión del ama de llaves había sido cuidadosamente neutral. Al hablar, con las manos demasiado apretadas en el delantal. Algo en su relato de esa noche inquietó a la señorita Marple. Había sido demasiado ordenado, demasiado ensayado. A la señorita Marple solo había hecho unas preguntas sencillas. ¿Había alguien más en la cocina después de cenar? No, señora, respondió la señora Ridgewell con educada rigidez. Solo. Yo limpié las cacerolas y cerré la despensa. ¡Qué raro!, murmuró la señorita Marple, porque el señor Alfred dijo que bajó más tarde a tomar una copa de brandy. Los labios de la señora Ridgewell se crisparon levemente, y corrigió. ¿Ansí? Supongo que sí. Pero no lo va. Una curiosa omisión. La señorita Marple había dejado al ama de llaves, pero no sin notar que la puerta de la despensa tenía una leve mancha rojiza en el pomo, sin duda limpiada con prisas. No era sangre, estaba segura, sino mermelada de fresa. Si tuviera que adivinar, ande vuelta en su silla. La señorita Marple reanudó su labor de punto y se concentró en el asunto de la habitación secreta. Había sido George, con los ojos abiertos y tembloroso, quien había insistido en que la pared detrás de la despensa no era sólida. Oí algo, señorita Marple, un crujido bajo, como si alguien se moviera bajo el suelo. En la sola idea de un espacio oculto tras la despensa había fascinado a los aldeanos, dando pie a todo tipo de teorías. Pero la señorita Marple pensaba que se trataba menos de ocultarse y más de recordar. Los secretos en los pueblos no se enfriaban, se enconaban, cuidadosamente ocultos con el paso de los años, hasta que alguien despegaba el papel pintado y los encontraba aún latentes al día siguiente. La señorita Marple regresó a Wenden House, aparentemente para hablar con el coronel Ainsley sobre la herencia de su difunta hermana. El coronel estaba irritable como siempre, desconfiado de su curiosidad, pero demasiado cortés como para negarle una taza de té. Estoy seguro de que lo del pobre Alfred se solucionará, dijo, bebiendo con mano temblorosa. Estas cosas suelen reducirse a dinero o locura, o ambas cosas, dijo la señorita Marple en voz baja. Dejó que el silencio se prolongara. Afuera, por la ventana del salón, un par de urracas cruzaban a saltos el sendero del jardín cubierto de escarcha. El coronel la siguió con la mirada, y entonces la sorprendió Anne Jean. Hay algo que debería saber sobre Alfred y esa habitación. Bajó la voz. Siempre se ha dicho que mi padre la usó en la guerra. Ocultó documentos, quizá incluso a alguien que huía de un arresto. Después de eso, simplemente quedó sellada. No creo que Marianne lo supiera, pero Alfred lo hizo, dijo la señorita Marplan. El coronel dudó un momento y luego asintió. Debió de serlo. Esa noche, con el pretexto de llevarle un pastel de frutas a George, la señorita Marple volvió a visitar Wenden House. El niño se había puesto pálido y nervioso, como si la casa misma hubiera empezado a susurrar. La señorita Marple le preguntó amablemente si podía echar un vistazo a la despensa. And George dudó. No es un buen lugar. Sigo oyendo cosas. Entonces, escucharemos juntos, dijo con firmeza. Anne la condujo por la cocina, que estaba
en penumbra. La puerta de la despensa estaba entreabierta. Un ligero olor a humedad flotaba en el aire. La señorita Marple entró, pasando los dedos por la pared del fondo. Golpeó suavemente. Un eco sordo respondió: «Ah, hay algo detrás de este panel», dijo Anne juntos, con George sosteniendo una linterna. Encontraron la junta en el viejo panel. Con un ligero empujón, la tabla se desprendió, revelando una escalera estrecha y polvorienta que descendía hacia la oscuridad. Antes quedaron quietos, con el corazón palpitando. «¿Bajamos?», susurró George. La señorita Marple le entregó la linterna. «Con cuidado». Las escaleras crujían con cada paso. Las antiguas tablas protestaban. Al fondo había una habitación de techo bajo, quizá una bodega, ahora impregnada del aroma a tierra y algo más antiguo en arrepentimiento. Quizá en el rincón más alejado había un baúl, con la tapa ligeramente torcida. Dentro había una colcha de retazos, vieja y descolorida, pero inconfundiblemente la de la fotografía que había colgado en el dormitorio de Marianne. Debajo, entre cartas viejas y gafas rotas, yacía un pequeño relicario de plata. La señorita Marple lo abrió y encontró un retrato en miniatura en Marianne de niña, junto a una joven con ojos casi idénticos. «No lo entiendo», susurró George. La señorita Marple guardó el relicario y se puso de pie. «Porque no se trata de robo ni de ira, George. Se trata de una herencia, de una verdad enterrada y guardada bajo llave como un viejo baúl, tras la pared de una despensa». Volvió a mirar la escalera. «Y creo que acabamos de abrir la tapa en capítulo 8, el ojo silencioso de la tormenta». El aire en Bennett se hacía más denso con cada día que pasaba, no por el clima, que se había vuelto fresco y luminoso, sino por el peso invisible de los secretos no revelados. El pueblo contenía la respiración. Nadie lo decía en voz alta, pero algo oscuro se había instalado bajo la superficie, una sensación que la señorita Marple comparó con una mancha de moho tras una cortina bien vestida. Las pesquisas oficiales del inspector Craythorne habían dado pocos resultados desde su entrevista con el señor Pentlow, aunque el hombre se había mostrado evasivo. Craythorne parecía satisfecho con su lista de sospechosos y solo esperaba un segundo tropiezo que consolidara sus suposiciones. Pero la señorita Marple, que había pasado los últimos días con la apariencia de estar simplemente cuidando su jardín o tejiendo junto a la chimenea, había estado armando un rompecabezas diferente, y hoy, con una bandeja de bollos bajo el brazo, visitó a la señora Larch. «Nunca rechazo bollos, señorita Marple», dijo la viuda con una sonrisa, acompañándola a la pequeña pero ordenada sala de Rosecote. «Aunque me atrevería a decir que mi figura lo agradecería si lo hicieran». Se sentaron, intercambiando cumplidos. Pero la mirada de la señorita Marple no estaba fija en la señora Larch, sino en el cuadro sobre la chimenea, una pequeña escena campestre. Nada especial a primera vista, pero no había estado allí en su última visita. «Has redecorado, querida», dijo la señorita Marple en voz baja. «Ese cuadro es nuevo, ¿verdad?» La señora Larch titubeó un instante. Sí, una cosita que encontré en el bazar de la iglesia. Pensé que el verde combinaría bien con las cortinas. Muy bonito, la verdad. Aunque me recuerda a algo, quizás a un viejo boceto de Turner». La conversación se desvió, pero la semilla ya estaba plantada. La señorita Marple no olvidaba esos detalles, ni una lágrima mal colocada en un marco, ni un cuadro cambiado a toda prisa. Más tarde, mientras caminaba de vuelta por el callejón, se detuvo brevemente en la tienda de comestibles para comprar una botella de licor de grosella negra, saludando cortésmente con la cabeza a la joven Peggy Ashwell. Tras la caja, Peggy siempre había sido de las que hablaban, pero hoy parecía preocupada. La señorita Marple
Notó la rigidez en su tono. ¿Todo bien, Peggy?, preguntó, haciendo una pausa lo justo para permitir una oportunidad. Es que, ya sabes, todo el pueblo se comporta como si estuviera sentado sobre una caja de dinamita. Bajó la voz. Y el señor Pentlow ha estado aquí 2 veces esta semana, comprando más ginebra de la que cualquier hombre necesita. A la señorita Marple le dio las gracias y se fue. No era la ginebra lo que le interesaba, sino la frecuencia. Los hombres bajo presión suelen volver a los hábitos. El padre del señor Pentlow era conocido por sus excesos. De tal palo, tal astilla. De vuelta en casa, se sentó en su escritorio y sacó el boletín de la sociedad local, hojeando las páginas de anuncios. Algo la había estado inquietando desde el té en la vicaría. La señora Larch había afirmado haber encontrado el cuadro en el mercadillo de la iglesia, pero el último mercadillo había sido hacía casi 4 meses, y lo recordaba precisamente porque su sobrina Judith había estado de visita desde Londres y había comprado un tapete de ganchillo horrible, como broma la sospecha de la señorita Marple se profundizó esa tarde. El reverendo Finch pasó a charlar un rato, y mientras se preparaba para marcharse, ella le preguntó: «Dime, ¿cuándo fue la última vez que la iglesia hizo una venta de objetos usados como es debido?» Hizo una pausa. «A principios de primavera, creo. Hace bastante tiempo». «En efecto», dijo ella con la más pequeña de las sonrisas, mientras tanto, el inspector Crichton estaba cada vez más nervioso. Sin más pruebas ni confesiones, la investigación empezaba a estancarse. Había empezado a sospechar del señor Pentlow. Sí, pero la sospecha por sí sola no bastaba, y aunque desestimaba las discretas observaciones de la señorita Marple, con su habitual condescendencia, no podía evitar la sensación de que la anciana sabía más de lo que dejaba entrever a la señorita Marple. Por su parte, organizó otro té, esta vez invitando a Peggy Ashwell, a la señora Larch y al joven George Templeton, el jardinero de la mansión. «Espero que me perdonen la indulgencia», dijo la señorita Marple, «pero pensé que sería agradable reunirnos para charlar». Anne Ratch. «Hoy en día nunca se sabe cuándo llegará el último toate». Se rieron nerviosamente y la señorita Marple los observó atentamente mientras se acomodaban. «Creo», dijo, removiendo el té, «que el último cuadro sobre su repisa, señora Larch, era una escena de caza impresionante». La señora Larch abrió un poco los ojos. «Sí, lo mandé a limpiar, aunque sensato. Siempre digo que hay que guardar las apariencias». Hubo una pausa, llena solo por el sonido de George masticando una galleta demasiado fuerte. «Sabe», continuó la señorita Marple con voz aún suave, «recuerdo que, cuando la señorita Emmeline vivía, solía mencionar haber pintado en su juventud óleos. Si no me equivoco, la señora Larch se quedó paralizada por un momento, pero se recuperó rápidamente. «De verdad, nunca lo supe». «Sí, claro, le encantaban los paisajes rurales». Anne George, quizás menos hábil en controlar su expresión, pareció sobresaltado por un instante. La señorita Marple lo notó a medida que avanzaba el té. No volvió a mencionar el arte. «Pero mientras recogía los platos», le dijo a Peggy, «¿te importaría traerme el platito que dejé junto a la puerta del jardín? Creo que lo olvidé con las prisas de antes». Peggy obedeció y desapareció por un momento. Al regresar, estaba pálida Anne Carr. «Hay un trozo de lona roto cerca del seto, señorita Marple. Parece que alguien lo tiró. Pensé que podría ser basura». La señorita Marple lo tomó con delicadeza. De hecho, era el borde de un cuadro en pinceladas de color marrón verdoso, inconfundibles como el estilo de la señorita Emmeline. En la esquina, una marca tenue, casi invisible en C. Ella sonrió para sí misma. A la mañana siguiente, ya había llamado al inspector. «Creo que encontrará algo muy esclarecedor si inspecciona el marco sobre la chimenea de la señora Larch», dijo.
De hecho, incluso podría descubrir algo mucho más antiguo que una compra reciente en Craythorne. Curioso a regañadientes. Hizo precisamente eso. Debajo del lienzo barato de reemplazo yacía otra pintura más antigua, una que había sido repintada con cuidado, pero sin maestría. Una limpieza forense confirmó posteriormente que se trataba de un original firmado por Emmeline Cartwright. Y dentro del marco, firmemente doblado y sellado con cera, había una página arrancada de un diario en la señorita Marple, sentada en casa tejiendo. Se permitió un suspiro en la nota, escrita a mano por Emmeline. Describía su intención de modificar su testamento la noche anterior a su muerte, dejando todo no a organizaciones benéficas lejanas, sino a su compañera de llaves, una fiel amiga anónima, que luego se descubrió que era la madre de Peggy, que había servido lealmente a la señorita Emmeline durante años, pero el cambio nunca se había promulgado, y ahora el documento había desaparecido. Se suponía que se había quemado, pero Emmeline, astuta hasta el final, había escondido una copia de la vieja página del diario, donde alguien pudiera encontrarla algún día a la señorita Marple. Solo necesitaba mirar y escuchar. Había visto la pintura falsa, notado la mentira sobre el bazar, rastreado la firma y, lo más importante, conocía el corazón humano. Había visto crecer el resentimiento de la señora Larch año tras año, y reconoció la tormenta perfecta, una mujer solitaria, cerca del dinero, con todo por ganar, y la conciencia justa para ocultar el hecho con belleza y culpané. Y también había visto la culpa de George, aunque le habían prestado. Él solo había ayudado a traer la pintura, sin saber su secreto, Anne. Pero alguien lo sabía. Alguien había intentado enterrar una lágrima de verdad tras un muro de mentiras, y la señorita Marple, de mirada penetrante y lengua amable, había cuitado el polvo silenciosamente en capítulo 9. El susurro en la despensa había llovido toda la noche, empapando los setos y puliendo los adoquines de Stevenet hasta dejarlos relucientes. La mañana siguiente fue gris, pero extrañamente tranquila, como si el pueblo mismo esperara a que se escribieran las últimas palabras de un capítulo. La señorita Marple, mientras tanto, se había levantado temprano y se había preparado una tetera mucho más fuerte de lo habitual. Los sucesos del día anterior habían despertado algo más que las brasas de una vieja culpa, habían revelado lo cerca que uno puede llegar a ver solo la superficie de las cosas. Y bajo esa superficie, aún aguardaba algo más. Abrió la carta que había recibido del canónigo Hart, de la cercana Creswell, un hombre tranquilo con una memoria inagotable. Su respuesta a su pregunta fue tan clara como esperaban, estimada señorita Marple. El reverendo Cartwright sirvió en San Miguel hasta 1918. Anne tuvo 2 hijas, Emmeline y Florence. Florence falleció joven, y tristemente, Emmeline permaneció en la zona. Se rumoreaba una complicación después de la guerra. Algo financiero, creo. Todo se gestionaba en privado, desde la diócesis, an suyo en agradecimiento. Canónigo W. Anartrige, una complicación financiera. A la señorita Marple golpeó la carta contra su taza de té. Sus sospechas sobre el pasado de Emmeline no eran vanas. La página del diario había confirmado que Emmeline planeaba dejar su patrimonio a alguien cercano a Nan, a la difunta madre de Peggy, no a la señora Larch. Pero, ¿y si ese no era el único secreto que guardaba? La señorita Marple guardó la carta en su bolso y se dirigió hacia Cartwright House. Era tarde por la mañana cuando llegó. Las ventanas brillaban con la lluvia de la noche anterior, y un cuervo posado en el poste de la puerta emitió un graznido gutural al pasar. El ambiente era fresco y húmedo, pero no inhóspito. La señora Larch abrió la puerta con una sonrisa tensa. Señorita Marple, supongo que ha venido a regodearse. Claro que no, querida.
dijo la señorita Marple entrando. Pero creo que aún nos quedan algunas cosas por hacer. La señora Larch no dijo nada, pero la condujo a la sala de estar. El cuadro, antes oculto, había sido retirado. Se lo habían llevado las autoridades, y el espacio sobre la repisa de la chimenea ahora parecía vacío. ¡Expuesto! Me imagino que el inspector Creighton fue muy minucioso, dijo la señorita Marple tomando asiento. Pero me pregunto si revisó la despensa. La señora Larch parpadeó. ¿La despensa? Sí. Me acordé de algo hace poco. La señorita Emmeline le dijo una vez a mi sobrina que tenía la peculiar costumbre de esconder cosas, donde el aire es seco y nadie se molesta en mirar. Se refería a su despensa. ¿Le importaría mucho si echamos un vistazo? Algo cambió en el rostro de la señora Larch, apenas perceptible. Pero la señorita Marple había aprendido a reconocer el destello de pánico debajo de la cortesía practicada. Bueno, supongo que no hay daño en la despensa. Estaba justo al lado de la cocina, llena de ordenadas hileras de frascos y latas. La señorita Marple entró. Con la mirada lenta y metódica, alargó la mano hacia un estante alto, apartando una vieja lata de azúcar de cebada, y detrás encontró un estrecho panel de madera. Estaba ligeramente agrietado en un borde. ¿Puedo?, preguntó ella. La señora Larch dudó y luego asintió una vez. La señorita Marple desprendió con cuidado el panel. Detrás, en el hueco entre la pared de la despensa y el ladrillo exterior de la casa, había una caja vieja, barnizada, cerrada con llave. La señora Larch inhaló profundamente con sorprendente destreza. La señorita Marple sacó una pequeña horquilla de su manga. Una vez pasé una tarde larguísima viendo a mi prima Muriel sacar dulces de un cajón cerrado con llave, dijo con una leve sonrisa unos momentos después. La tapa se abrió con un clic. Dentro había varios papeles, cartas, recibos y una fotografía descolorida de dos jóvenes en un jardín soleado. Emmeline Cartwright estaba a la derecha. La mujer a su lado no era Florence, como la señorita Marple había supuesto, sino una mujer de tez más oscura y ojos llamativos. En el reverso de la foto, escrito con una caligrafía suave y ondulada, Ann Mina. Verano de 1917, Ann siempre tuya. La señorita Marple se volvió hacia las cartas. Estaban escritas en francés, apasionadas y poéticas. Al pie de una página aparecía el escudo de una pequeña finca cerca de Burdeos. Milo Pregonteva, murmuró la señorita Marple. La fiel amiga de Emmeline. No era la madre de Peggy Ann, era la tal Mina. La señora Larch retrocedió un paso, atónita. Es absurdo. ¿Quién era ella? Creo que Mina era más que una amiga. Y creo que la señorita Emmeline, al no poder dejarle legalmente su herencia debido a la época y las limitaciones sociales, tomó otras medidas discretas. La señorita Marple sacó con cuidado otro sobre de la caja. Estaba dirigido a un abogado y contenía instrucciones para que Mina fuera trasladada a Inglaterra y alojada discretamente en una pequeña casa de campo en la parroquia vecina. Pero la carta nunca fue enviada. Me atrevería a decir, dijo la señorita Marple, que la señorita Emmeline estaba dispuesta a modificar su testamento otra vez. Pero algo debió de ocurrir. Quizás enfermó demasiado de repente. O quizás alguien interfirió en sus intenciones. La señora Larch estaba pálida, con los brazos rígidos a los costados. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? La señorita Marple no respondió de inmediato. Dejó la caja, volvió a colocar el panel y se giró. No te acuso del pecado original, dijo con dulzura, pero creo que sabías más de lo que jamás admitiste. Sabías que el cuadro no era tuyo. Sabías que Emmeline tenía planes en los que no participabas. No la mataste, pero usaste su muerte. Tomaste lo que creías que te correspondía. La señora Larch se dejó caer pesadamente en la silla más cercana. Nunca iba a elegirme.
susurró. No después de todo. La serví fielmente durante 20 años. Y, sin embargo, nunca fui más que una sombra de su verdadero afecto. La señorita Marple no dijo nada. No había nada más que decir. A más tarde ese mismo día, el inspector Craythorne vino a recoger la caja. Escuchó con aire sombrío el relato de la señorita Marple y tomó notas con su habitual taquigrafía brusca. ¿Crees que hay suficiente para acusarla?, preguntó. No, dijo la señorita Marple. Hay suficiente para la verdad, pero no para la cárcel. Anne Craythorne gruñó. Ese es el problema con la gente como ella. Se esconden tras medias verdades. La señorita Marple miró por la ventana las nubes que se arremolinaban. Y la culpa es un castigo muy privado. En los días siguientes, el ambiente en Stevenage mejoró, aunque nunca volvió a la misma calma. A George Templeton le ofrecieron trabajo en el pueblo vecino, y lo aceptó con gusto. La señora Larch se mudó discretamente, dejando la casa Cartwright vacía, por primera vez en un siglo. Peggy Ashwell, al verse libre del pesado legado de secretos, comenzó a tomar cursos de secretariado en Creswell. Mientras tanto, la señorita Marple regresó a su jardín. Sus rosas habían sufrido las consecuencias de la semana de lluvia, y había que lidiar con las babosas. Pero el aire era fresco, los días se alargaban, y la lágrima que una vez se había adherido al marco polvoriento ya no era símbolo de dolor, sino de comprensión. Anne podó un tallo rebelde. Se quitó la tierra de los guantes y se giró hacia el sol con un gesto sereno. Anne, después de todo, como solía recordarse a sí misma, a la naturaleza humana nunca cambia del todo, solo espera, en silencio. Tras la pared de la despensa, capítulo 10. El polvo se asienta. Pasó una semana a la casa Cartwright. Permanecía en silencio, con su fachada cubierta de hiedra, a medias en sombras y a medias bajo el sol, como si el edificio mismo dudara entre llorar o suspirar de alivio. Las ventanas permanecían cerradas, el jardín sin malezas. Un silencio se había instalado en el lugar, un silencio que ya no parecía misterioso, sino simplemente vacío. La señorita Marple estaba sentada bajo la sombra moteada de su lila blanca, tejiendo lentamente, como siempre hacía cuando su mente necesitaba espacio para vagar. No le daba la vista cuando llegó el inspector Craythorne. Sabía que vendría. Tienes el aspecto de alguien que espera compañía, dijo, acercando una silla a su lado. Creo que la compañía suele llegar cuando uno deja de buscarla, respondió. La señorita Marple, con suavidad, esbozó una media sonrisa antes de posarse el sombrero en la rodilla. Is official. No se presentarán cargos contra la señora Larch. El abogado confirmó que nunca figuró formalmente en el testamento, pero no hay pruebas de que haya manipulado nada. Legalmente, solo es una mujer amargada que no heredó nada. La señorita Marple asintió. Eso es lo que esperaba. Aún así, no me cuadra. Sabía que Mina existía. Tenía acceso a los papeles de Emmeline. Probablemente leyó las cartas. Podría habérselo contado a alguien. Podría haber hecho algo. Podría haberlo hecho, coincidió la señorita Marple. Pero, verá, inspector, la gente rara vez actúa solo por justicia. Actuamos por orgullo, o por culpa, o por lucro. La señora Larch, creo, actuó por orgullo herido, cuando se dio cuenta de que nunca sería elegida, ni como heredera ni como amiga, ni siquiera como un alma recordada. Decidió tomar algo por sí misma, quizás no un asesinato, pero sí el robo de un legado, Anne. Y aún así, ella camina libre. ¿Sí?, dijo la señorita Marple, dejando su labor de punto. Pero la libertad y la paz no siempre son lo mismo. Anne Craythorne negó con la cabeza. Es usted una mujer rara, señorita Marple. Eso me han dicho. Se quedaron en silencio un momento,
mientras los pájaros cantaban en los setos tras ellos. Entonces Craythorne se aclaró la garganta y algo más. La señorita Marple levantó una ceja en él. Alguacil local de Creswell descubrió un nombre. Mina Delac. Murió en 1924 en tuberculosis. Nunca recibió el dinero que Emmeline intentó enviarle. Se encontró la carta con instrucciones, con la dirección, pero nunca se envió. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Así que incluso su amor quedó en el limbo. Anne Craythorne asintió. Murió sola. No dejó nada más que una margarita prensada y un par de pendientes. Y su nombre. Eso fue suficiente, dijo la señorita Marple. Otro silencio. Entonces, ¿y Peggy Ashwell? Se fue del pueblo, dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. Se fue a Londres. Un primo le ofreció alojamiento. Piensa estudiar. Sospecho que le irá bien. Siempre tuvo curiosidad. Y la curiosidad, cuando se canaliza, es un motor poderoso. Craythorne se puso de pie. Te dejo con tus lilas. Gracias, inspector. Cuídese. Lo vio irse y luego volvió a tejer. Pero la lana se enredó y sus dedos se detuvieron. Su mente, aún activa tras la serenidad de su expresión, no se detuvo en el crimen ni en las pistas, sino en Emmeline, una mujer que había vivido en una casa llena de silencio, soportando el peso de un amor no expresado. Una mujer que había intentado demasiado tarde enmendar un agravio privado. El cuadro sobre la chimenea ocultaba algo más que una mancha en forma de lágrima. Ocultaba una vida olvidada, una pasión no expresada, un nombre olvidado. Esa tarde, la señorita Marple hizo algo inesperado. Empacó una cesta en bollos de grosella fresca, un pequeño ramo de lavanda y una página copiada del diario que una vez había hojeado con las manos enguantadas. Luego caminó no hacia la plaza del pueblo ni hacia la vicaría, sino hacia el cementerio cubierto de maleza que bordeaba a Bennett. La lápida estaba vieja y erosionada. El nombre en Florencia Searty Wright apenas legible, pero la señorita Marple colocó el ramo en su base y la página del diario encima. El viento agitó suavemente el pergamino, como si lo reconociera. Entonces ella habló. Te recordaron mal, pero no te olvidaron. No se quedó mucho tiempo. Algunos dolores, incluso los heredados, no requieren ceremonia esa noche. Cenó con el reverendo Pottol y su esposa. La conversación pasó de las rosas a las raciones de guerra y al escándalo de la fuga del joven Billy Trask con una lechera. Y finalmente, como solía ocurrir, la conversación giró en torno a la señorita Emmeline. No puedo evitar sentir que tuvo una vida triste, dijo la señora Pottol en voz baja, secándose los labios. Toda esa riqueza y nadie cercano a quien dejársela. La señorita Marple removió el té con suavidad. Sí que tenía a alguien, dijo, pero a veces el mundo no nos permite expresar nuestros afectos. El reverendo Pottol parecía confundido. La señora Pottol frunció levemente el ceño, pero nadie insistió. Y eso fue exactamente lo que le gustó a la señorita Marple. Más tarde esa noche, la lluvia regresó, no como una tormenta, sino con un susurro suave y constante, como si el cielo también hubiera estado reteniendo algo. Desde el principio, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, con la cortina de encaje ligeramente descorrida, sus dedos acariciando el borde de un rompecabezas a medio terminar. Todas las piezas estaban allí en la historia completa. No había habido necesidad de una gran confrontación, ni de un juicio, ni de una persecución culminante, solo la verdad, ensamblada silenciosamente, como una fotografía restaurada a partir de fragmentos. Pensó en el diario de Emmeline, en el nombre de Mina, casi perdido en el tiempo, en las cartas ocultas, en la pared de la despensa, y la que nunca llegó a su destino, en la amargura contenida de la señora Larch, en la esperanzada huida de Peggy,
y en cuantas vidas giraban silenciosamente en torno a las cosas que no se dijeron a Nesty Bennett, seguiría adelante. Surgirían nuevos chismes, se moverían nuevas cortinas, pero detrás de todo, la naturaleza humana seguiría adelante, como el viento susurrando entre los árboles, inadvertida, constante y siempre susurrante. En la señorita Marple cerró su cortina a Annie, y en el silencio, ella susurró de vuelta.